Esto es Contalo Vos, el podcast para contar tu historia, visibilizar y sanar. Bienvenidas a un cuarto capítulo de Contalo Vos. En este episodio vamos a hablar acerca de la oveja negra de la familia. Sé que más de alguna de ustedes se van a sentir identificadas con este capítulo. Esperamos que les guste demasiado lo que vamos a compartir con ustedes. Y pues no se olviden de compartir nuestros videos y darle like. Bueno, han pasado estas fechas festivas y sabemos que más de alguna nos hemos sentido incómodas en esa mesa de Navidad. Han habido comentarios o situaciones o acciones, puede ser de nuestra familia o de nuestros allegados, que pues no han sido de nuestro completo grado. Y lo más interesante es que nosotros hemos decidido no quedarnos calladas y incomodar, cuestionar y hacer notar que eso que están haciendo no es así. Y por eso muchas veces hemos sido llamadas las ovejas negras de la familia, porque no encajamos en un molde, en un estereotipo, en lo que la sociedad espera que seamos como mujeres, como hijas, como madres, como un sinfín de cosas. Entonces, este capítulo va dedicado a todas aquellas personas que sienten que en ese momento, en algún momento de su vida, se han sentido que no son parte de ese espacio, se han sentido que no pertenecen ahí. Entonces creo que va a ser un capítulo bastante interesante, pero para darle cabida a este tema ya, quiero darle la bienvenida una vez más, porque ella nos ha acompañado, a Fabi, que pues es un placer tenerte aquí. Ay, gracias. Es amiga inquebrantable de pues Ardemusa y de todas nosotras que formamos este equipo, y pues es una alegría volverla a tener aquí, más con un tema que viene potente. Lo hablábamos detrás de cámaras y sabemos de que va a tocar a más de alguna. Así que Fabi, Un gusto estar de nuevo. Gracias por la invitación. las expectativas que están sobre nosotras todo el tiempo, que todos los estereotipos, todo lo que espera la sociedad de nosotras, que en ningún momento hemos pedido, y tampoco es como ¿por qué nos exigen tanto? Y nos han permitido o nos han llevado a extremos de sobreexigirnos, de llegar a límites que nosotras creíamos que no íbamos a llegar. Entonces creo que el punto de partida es como ese momento que te diste cuenta que no sos como las demás. Es como, ¿en qué momento se dio cuenta Fabi, por ejemplo, de creo que soy diferente, creo que en mi familia hay una oveja negra y esa soy yo? Híjole. Creo que haciendo un reencuentro, tengo varias. Pero quizás vamos a comenzar desde que empecé a ser parte de los espacios organizativos. Desde allá por el 2017, siendo parte de Ardemusa como tal, pero era estudiante en aquel momento. Entonces creo que en ese momento me di cuenta, entre cuando nos debatíamos con nuestros compañeros de la universidad, que tenían unas sus posturas medio machistas, y era así como, no, eso no está bien. Fue el momento en que me dije así como, ¿qué está pasando aquí? Que hay algo que no me estoy saliendo del molde, pues, porque creo que antes de ese punto en la universidad trataba de encajar, o sea, encajar de ser la hija perfecta, de ser la hija que sostiene, de ser la hija que está, pero también de ser la Fabi que ayuda a los demás, la Fabi que da todo por los demás, la Fabi que va a estar en cualquier momento y para lo que sea. Entonces creo que antes era así, o sea, era como entrar en esos moldes y entrar en un sinfín de moldes que cuando entré a la universidad me los empecé a cuestionar si estaba yo totalmente no segura, si estaba tranquila en el molde que estaba o de la forma en que estaba viviendo. Y eso era ser una buena hija,
estar para mi mamá de todas formas, cumplir el rol de la hija que ayuda, la hija que hace esto y demás. Entonces era mucho en eso. Yo creo que en ese momento me di cuenta, el momento de entrar a la universidad, pero ya era como en el segundo año que era como, algo está pasando, algo no, esto no lo había visto venir. Y también cuando una compañera de la universidad, que también era compañera de la organización, me dijo, es que vos sos feminista y no lo sabés. Y yo, ¿es qué? Discúlpame, ¿qué es eso? ¿Cómo se come? No sé, eso nunca lo había escuchado. Creo que algo como que me hizo ruido a mí también, y es algo que creo que una persona nace con esa actitud, nace con esa libertad. Sí, puedes ir desarrollando y puedes ir adquiriendo ciertas habilidades, cierta libertad, ¿no? Pero yo creo que a veces hay personas, habemos mujeres que traemos eso en la sangre desde que nacemos. Porque por lo menos cuando te escucho a vos, me recuerdo que cuando yo estaba chiquita, era como la gente decía o le decían a mis papás y a mi mamá de que era como que es que ella tiene la actitud demasiado fuerte, es que ella es bien rebelde, es que ella es bien contestona, es que aquí, es que ella... Y cuando vos decías, me empecé a cuestionar, y entonces yo decía, yo desde chiquita me cuestiono la vida, y no me había dado cuenta que me la estaba cuestionando. Y ese cuestionar, o sea, te permite sí salir del molde, sí darte cuenta que no querés estar en eso que quiere la sociedad que seas, pero también es como un reto, porque es como remar contra corriente, y es como luchar contra la forma de crianza, o sea, todo lo que te han enseñado desde que estás chiquita y te han inculcado, de que eso que decís vos, vea, de que la familia feliz, que mira, salimos juntos y comemos juntos y todo lo maravilloso, vea, que te vende. Y que tenés que encajar en el personaje, o tenés que encajar en el molde de la niña buena, la hija buena, la que se vive porque todos estén bien, la que pone siempre primero a la demás gente, a su familia, a su mamá, a su papá, a sus hermanos, a sus hermanas, antes que a ella, a que te cueste lo que te cueste, vos vas de último. Sí, totalmente. Entonces, y que obviamente también eso tiene mucho que ver con los roles que la sociedad designa para las hijas, para las mujeres. Porque, a las niñas, ¿qué es lo primero que nos enseñan cuando estamos chiquitas? ¿Nos dan una muñeca? Nos dan una muñeca porque las niñas tienen que aprender a cuidar. No estamos diciendo que, o sea, cuidar sea malo, pero ¿por qué se nos designa un rol en específico de que solo las mujeres son las responsables del cuidado? O son buenas cuidando. O son buenas cuidando. Entonces, y eso pasa también ya cuando llegas al mundo de que vas a decidir qué profesión vas a elegir. Es como, es que esto es para mujeres y esto es para hombres, no sé qué. Eso te limita demasiado. Entonces, luego de tener como toda esta presión y esa carga de lo que tenés que ser para la sociedad como mujer, como hija, y ya vos desde chiquita venís luchando contra corriente, venís como, no, pero que yo quiero esto, y no, pero ¿por qué? A mí, ¿quién les ha dicho que yo tengo que ser así? ¿No? Entonces, el ser vos a veces cuesta bastante en esta sociedad donde te exige muchos estereotipos. Entonces, pero ¿qué hizo que Fabi pensara y tomara la decisión de voy a seguir siendo así, voy a seguir rompiendo el molde, voy a ser feliz siendo yo, siendo Fabi en su esencia máxima? Creo que esa felicidad que irradia hoy y la libertad me costó quizás varios años o varias... Quizás no se trata de relaciones, sino que se trata de varios encuentros conmigo misma. En ese sentido, encontrarme primero conmigo misma y decir, ok, perfecto, esto no me gusta y no lo voy a seguir haciendo así. Pero es bien difícil cuando todavía estás en el círculo familiar, donde las decisiones de una, aunque una quiera que esas decisiones se escuchen y se hagan,
siguen siendo difíciles porque vivís bajo el régimen de mamá y papá o de tu mamá o de las personas con las que vivas. No podés tomar decisiones propias hasta cierto punto. Entonces, ¿cómo empezar a poner límites de lo que iba a permitir y de lo que ya no? De lo que ya no era negociable para mí seguir permitiendo en el vivir en el círculo familiar. Esa fue la primera, encontrarme conmigo misma entre cuánto puedo permitir más o soportar, la famosa palabra soportar. Estoy soportando estar aquí porque no tengo de otra, vea. Ajá, el soportar. Y luego de eso, el límite cuesta mucho poner límites cuando no hemos crecido y nos han enseñado a poner límites. Entonces, empezarlos a establecer en la adolescencia o de forma ya adulta es más difícil porque es como, no le puedo contestar así a mi mamá, no le puedo decir eso, es estar en peleas constantes o es estarme peleando con el mundo de forma constante. Creo que exactamente eso que decir de no le puedo contestar así a mi mamá es por el hecho de nos enseñaron a tener culpa por cuestionar nuestra familia. Entonces por eso a veces es tan difícil como mujeres poner límites en un entorno familiar porque nos enseñaron a que tenemos que ser buenas, tenemos que ser obedientes, tenemos que ser sumisas, tenemos que decir sí a todo lo que se nos diga. Y que calladitas nos vemos más bonitas. Entonces es como bien difícil el trabajar eso para una persona, bueno, para nosotras como mujeres, solo por el simple hecho de que me di cuenta de que desde mi voluntad quiero ser yo, vea. Sí. Pero en realidad te das cuenta de todo el peso que tenés que cargar por ir remando contra corriente, por ser vos. Sí. Por hacer lo que te gusta, por no seguir lo que te dictan, por, no sé, romperte esos nudos que tenés, esas esposas que tenés y decir, no, porque eso es lo que no, sí, eso no lo quiero. Y no son barreras invisibles, o sea, realmente la principal barrera es la sociedad como tal, la próxima barrera es el núcleo familiar. Incluso puede ser alguna de las barreras las amistades cercanas que tenemos, porque también son amistades que han vivido en los mismos entornos que nosotras, y es como, no, mira, pero sos vos la que lo estás haciendo mal. Entonces también esta otra parte que para mí fue todo un reto, el ya asumir el cambio de los límites, esto es lo que me gusta, esto es lo que quiero en mi vida y esto es lo que no quiero. Y ahí no vuelvo a entrar y ahí no lo vuelvo a repetir. Y creo que me costó muchos años de aprenderlo, muchos años de el desaprender para volver a aprender a hacerlo. Y también el de, estoy pasando por este proceso psicológico porque estoy tratando todas aquellas cosas que me enseñaron de niña, que tenía que hacer de esta forma, que tenía que, incluso creo que hasta la manera en cómo nos comportamos con las otras personas, incluso cómo también dejamos recibir, el merecer, el recibir afecto. Eso también es una cosa totalmente enseñada en la niñez, que ya en la vida adulta es bien complejo cuando te lo mereces, pero te lo cuestionas si te lo mereces. Entonces, esa parte es difícil, el poner límites, el aceptar mis límites y yo también viví esa otra parte como el de, ok, si yo estoy poniendo límites es serme fiel a mí misma. Ya no es ser fiel a lo que dicen que debo de ser o cómo debo de ser, sino que, aunque les moleste, pero esta voy a ser yo, de esa forma voy a vivir yo, de ahora en adelante esto es lo que soy, y si no les gusta, ya no voy a compartir la misma mesa, ya no voy a compartir el mismo café, y es como, ¿me aceptan lo que yo ahora soy o simplemente ya no vamos a compartir de la misma forma porque no me voy a estar sometiendo a estar viviendo en contextos, en situaciones donde es soportar y sobrevivir? Sí, pero creo que, o sea, como tú lo decís, lamentablemente se escucha muy fácil. Como, voy a decidir poner límites, voy a decidir marcar esto, voy a hacer lo otro. Pero en realidad es todo un proceso. Es todo un proceso y es aún más doloroso cuando los límites son dentro de tu familia. Sí, totalmente. Los límites afectan un vínculo.
Entonces no es tan sencillo. No Es tan sencillo y es un proceso en el cual vos decidís adentrarte cuando ya tenés conocimiento de muchas cosas y cuando ya has, como vos decís, has tratado qué pasa en tu cabeza, tus emociones, tu estado emocional, tu estado psicológico y en el que estás consciente que va a llegar a un punto en el cual la culpa que te han infundido de hacer lo contrario toda la vida va a llegar. Sí. Porque pues está en tu subconsciente. Y que el sentir que, como que en algún punto sí estoy dando a contracorriente, pero ¿será que de verdad estoy haciendo lo correcto para mí? Sí, ¿Será que me estoy cuestionando ya mi decisión? Vea, entonces... Y es que acordate que allá afuera, a lo mejor detrás de redes o en la misma televisión y demás, vas a ver a la familia, hablando de fiestas, la familia en un arbolito lindo, en un set de fotografía, tomándose la mejor sonrisa porque son la mejor familia, que a lo mejor todo el año han pasado en lo peor, pero en ese momento estamos aquí tomándonos las fotos de forma linda, viviéndolo, el encuentro y que la cena y que no sé qué, y un montón de cosas en las que es, por decirlo así, la forma de la pantalla o mi presentación ante el mundo, porque claro, a nadie le va a gustar, y hace poco me lo dijeron en un comentario, de una respuesta a un comentario que yo ponía, de que quién va a querer hacer vida o vivir con una mujer como sos vos. Y así como, o sea, quien quiera compartir conmigo, va a querer compartir conmigo por lo que yo soy, no por la expectativa de lo que esa persona tiene que yo debo de ser. No, y si te das cuenta, siempre es como la forma de control hacia los roles que debemos, el estándar de la mujer, cumplir, es como batido con el miedo que te infunde. Sí. Es como, si haces esto, siempre va a haber como un miedo de hacer lo que querés, porque toda la vida te han dicho que no es así. Entonces, la forma de controlar eso, que vos sigas los estereotipos, los estándares que la sociedad espera, que tu familia espera, que tu papá o tu mamá espera, es como el miedo. Y también ahora en día yo considero que se está viviendo una ola de querernos volver de donde hemos salido. Y si te digo querer volver o que nos vuelvan, porque nosotros no queremos volver ahí, es que nos devuelvan, es infundiendo miedo en el sentido de te vas a quedar sola, nadie va a querer estar con una mujer como vos, ¿por qué razón? Es como, o sea, hay gente que no se está cuestionando o realmente se lo está cuestionando porque ya no le gustó no tener privilegios o ya no le gustó ser atendido por una mujer 24/7, ya no le gustó ver a su hermana que está triunfando, ya no le gustó ver que su esposa, puchica, ya no es la que va a pasar en la cocina 24/7. Entonces, ¿cómo te quieren devolver a estar enclausurada en la casa, en ser la madre, en ser la hija también? Porque incluso cuando vos me decís la oveja negra, también me cuestiono mucho el cómo muchas salimos de nuestras casas sin ser esposas de nadie, sin tener la vida resuelta muchas veces. Porque cuando yo me fui de mi casa yo no tenía la vida resuelta. Creo que nadie. No, pero ¿cómo te dicen que tenés que salir de tu casa? Casada, que tener estabilidad económica, estabilidad en tu vida laboral, con una pareja estable, o sea, tener todo lo que se supone que en tu casa te ofrecen. Sí. Porque no te vas a ir a sufrir a otro lado, pues. Sí. Entonces, esta también es como romper el molde de esa oveja que tenés que salir de blanco de tu casa, porque si no, no estás siendo la mujer de la sociedad, que la mujer va a decir, ay, que la sociedad mira. Bueno, te hemos escuchado decir en varias intervenciones, en varios comentarios, de quién sos, esa palabra, esa expresión, pero ¿quién es Fabi? Bueno, actualmente Fabi es una mujer joven, todavía es un joven, que puede expresar todo lo que se le ocurra, decirlo de la forma en que se le ocurra.
Pero también soy activista, soy defensora de los derechos humanos de las mujeres, de las niñas, de las adolescentes. También ahora sí ya certificada como defensora legítima del Estado. Soy madre de una pequeña criatura que ha decidido crear de una forma totalmente diferente. ¿Qué hubiera pasado si Fabi nunca hubiera llegado? Porque tú dijiste en algún punto que llegaste a la organización y te diste cuenta de muchas cosas. ¿Qué hubiera pasado si Fabi no hubiera entrado en una organización y se hubiera dado cuenta de todas esas cosas? Qué difícil. O sea, imaginarme el escenario así, qué difícil ahora en día verla. Seguramente estaría casada con la primera persona que fue mi novio o con el papá de mi hija, en unas relaciones ambas, relaciones tóxicas, violentas, relaciones donde el poder, o sea, se manifestaba en todas sus formas. Cuando tomé el reto de salir del esquema de lo que es la mujer perfecta, además de no poder poner límites y empezar a establecerlos, transité todo un proceso de transformación, de darme cuenta que había vivido mucha violencia, de que soy sobreviviente de violencia desde mi infancia, de asumir también, pasar este dolor, porque cuando una se da cuenta de que ha sido sobreviviente, que ha pasado violencia y demás, una vive dolor. Una vuelve a sentir tristeza, una vuelve a sentirse que nostálgica, insegura y demás. Y además de eso, también como el darme el proceso de sentirlo, acompañado de una psicóloga claramente, porque no hubiera podido sola. ¿Qué pasó por la mente de Fabi? ¿Sí? ¿Qué pasó por tu cabeza cuando decidiste ya aceptar su identidad como feminista? Un gran alivio. Un gran alivio decir, sí, tenías razón, de aquí soy, sí soy yo, Fabiola, feminista, activista. Yo recuerdo en algún punto, y se me viene a la cabeza por cómo te escucho, cuando yo empecé a conocer más acerca de los derechos de las mujeres, a ser parte de una organización y demás, primero me di cuenta que definitivamente no encajaba en el molde. Segundo, me di cuenta que había estado viviendo obligándome a ser la hija perfecta. Y tercero, me di cuenta que había vivido con mucho miedo. Entonces, ¿qué le diría Fabi, ya a este punto de la conversación, a las mujeres que están pasando por esa incertidumbre o esa sensación de sentir que no encajan en un espacio o de sentir que no pertenecen en algún lugar? ¿Qué le diría Fabi ahora en día? Bueno, pues les diría que primero no están solas, que muchas nos hemos sentido de esa forma, que muchas nos hemos sentido hasta culpables de ser de la forma en la que somos, disfrazando nuestra identidad o tal vez con seguir en el mismo espacio por el simple hecho de encajar, de no incomodar y de aquí me estoy sintiendo bien. Les diría que no tengan miedo a salir, que no tengan miedo a retarse a sí mismas, porque creo que esa es la primera, que nos retamos así como, ok, lo estoy aceptando, pero ¿y ahora qué sigue? ¿Ahora qué más voy a hacer? ¿O ahora cómo voy a seguir este proceso? Que se reten a salir de allí, que siempre hay un montón de mujeres a nuestro alrededor que nos sostienen, que nos mantienen, que son nuestra red como tal, para sobrevivir en este mundo tan caótico que la gente se ha inventado, que debemos de ser súper correctas en la vida, ¿verdad? Que no se preocupen por todas las emociones que van a vivir. Creo que también nos han como controlado cuáles emociones sí debemos de sentir y cómo sentirlas, que no se preocupen, que siempre hay una mano de una mujer
que está dispuesta a acompañarnos en todo el proceso, a hacerlo sentir más ameno, y que cuando ya se está ahí, ya se siente que sos como esas águilas que vos ves que están volando allá y que un montón de montañas y el paisaje bien bonito, vas a llegar a ese momento y te vas a sentir así. Tú hablabas acerca de, en algún punto dijiste, maternar diferente. ¿Qué significa maternar diferente? Un montón de cosas. Creo que la primera de maternar diferente es el elegirlo, el decidirlo y empezarte a cuestionar cómo lo vas a empezar a hacer a partir de ahora, desde el momento en que lo estás decidiendo y lo estás diciendo, sí, yo voy a asumirlo. Creo que una en la maternidad, de hecho las mujeres casi siempre que maternamos, a todas las cosas que tenemos alrededor, casi que siempre, pero cuando maternamos criaturas es como el cuestionarnos cómo lo vamos a hacer. Identificamos perfectamente patrones que a lo mejor pasaron en nosotras como niñas, entonces es como, este patrón yo no lo repito. A partir de aquí yo lo voy a hacer de una forma diferente. Darles herramientas a nuestras criaturas para que se sostengan en la vida de una forma diferente, creo que es la clave de cómo lo podemos hacer diferentes. Porque a veces solo es como, y tal vez recordándome puede ser como, primero quizás la violencia. Por lo menos yo en mi crianza no hay violencia. En mi crianza no hay uso de poder. O sea, en mi crianza trato que sea de forma horizontal, nos escuchamos de forma mutua. Sigue siendo retador porque es todo un reto, porque hay días en los que es como, si yo fuera no sé quién, esto ya estuviera arreglado de una forma diferente. Pero es como darme la oportunidad también de saber que maternando de una forma diferente, esta criatura en algún momento no va a pasar y no va a permitir tampoco vivir todas las violencias, vivir de forma desigual, vivir sometida. No lo va a permitir. De hecho, muchas veces cuando estamos ahí en pequeñas discusiones, mucho es como, mamá, escúchame, déjame hablar. Y yo es como, respiro y es como, ok, ¿qué me vas a decir? ¿Qué tenés para decirme? Y es esto, o sea, permitirme el diálogo, saber que maternar no simplemente es como el cuidar, porque sí, se trata mucho de cuidar, pero también se trata mucho de, como le dicen, no amoldar, porque tampoco se trata de amoldar, sino que de que tenés vos una pequeña pieza de arte y le vas dando una pequeña formita, pero también esa pieza de arte decide ser lo que quiere hacer en el momento que lo decida. Justo ahora tenemos una conversación como de, yo no quiero volver al kinder, ¿por qué no quieres volver al kinder? Y me planteó un montón de situaciones. Y yo así como, ¿cómo le explico que esta criatura tiene todavía como 15 años para ir a la escuela? Entonces era como, sí debes de ir, sí tenés que hacerlo, porque esto va a pasar, para que tengas esto, para que hagas esto. Y era como, ok, pero yo también quiero clases de otra cosa. Porque en la criatura que tengo, ella, según ella, en la sociedad no va a ser una persona que cree de la forma en que estamos habitualmente a crear. O sea, ella se imagina que va a ser artista, que va a ser bailarina. Claro, un artista y un bailarín no va a necesitar estar sentado no sé cuántas veces aprendiéndose mami mi mumuba o papi pipupúa, pero pues sí. Ajá. Entonces, es eso también, cómo se sostiene afectivamente, totalmente diferente, aunque me ha costado mucho, porque pues sí, una trae sus cositas que hay que ir limpiando, el cómo sostener afectivamente también considero que es totalmente diferente, no sostener afectivamente desde el para de llorar ya, porque estás haciendo ese relajo, sino que el ok, me voy a detener, voy a escuchar qué es lo que tenés, por qué estás así. Y que todo eso lo relacionamos con el caos, justamente. Exactamente. Quizás, luego de todo lo que nos contás, luego de todo lo que nos has dicho, Fabi, ahora en día, actualmente, ¿cree que valió la pena salirse del molde? Totalmente, sí. ¿Por qué?
porque vivo de una forma más libre, porque ya puedo vivir sin culpas, sin penas, sin el tengo que soportar estar en esta mesa esta noche compartiendo con un montón de, pueda que agresores, personas que no quiero compartir, pero lo voy a hacer porque así quieran los demás. Ahora en día puedo decir, yo no voy a compartir ese espacio con esa persona. Cuando escuchamos la palabra, porque hablábamos, decías que aceptaste y te identificaste ya como una activista, como una mujer feminista, y yo creo que satanizamos demasiado la palabra. Entonces, para las que nos están escuchando y los que nos están escuchando, ¿qué es ser feminista? ¿Qué es el feminismo? ¿Qué es ser feminista? Pues el feminismo, o ser feminista, o reconocerse que estás dentro de un espacio con más mujeres que van a defender tus derechos y los míos. O sea, para mí significa más que la defensa como tal, significa el acuerpamiento, la sororidad, sobre todas las cosas, en una otra de sostener la mano de la otra compañera y decirle, no vas a estar sola en este proceso, te vas a sentir acompañada, te vas a sentir acuerpada, pueda que tengas miedo, pero aquí vamos a estar con vos. También el empoderarte mucho. Para mí ser feminista es que te dan así como, vuelve a estudiar todo lo que quieras si querés, pero aquí está todo esto que te va a dar una mirada diferente de cómo se mira la vida allá afuera, la famosa de ponete las gafas moradas y vas a ver que el incremento al agua, el costo del agua, no, tal vez no te afecte a vos, porque tenés toda tu economía para poder comprar más agua, para poder comprar agua en garrafón, pero le va a afectar a otras mujeres, a otras niñas, a otras adolescentes, en otra comunidad. Viene a traducir como en defender los derechos que tenemos todas y darle voz a todo eso por las que no pueden reclamarlo, por las que no pueden defenderlo, ¿no? Sí, sí, definitivamente. Y también este sentido de pertenencia a un espacio donde te sentís totalmente acuerpada por mujeres, te sentís segura, te sentís libre, no te sentís en un espacio donde constantemente te vas a sentir amenazada o te tenés que estar cuidando porque algo te puede pasar. Es sentirte que estoy en este espacio y tengo todo ese montón de compañeras que me están cuidando. Yo, con todo lo que decía, me pongo a pensar en todas esas cosas o esas pequeñas acciones que ya cuando te identificas feminista o cuando ya te identificas como una persona defensora de derechos de las mujeres, te das cuenta que en tu diario vivir haces pequeñas acciones en defensa de eso, en visibilizar y en hacer ver y reconocer que hay cosas que no están normales y que es necesario seguir luchando para que se cambien y que no estamos dispuestas a, como vos decías, a aguantar, a dejar pasar, a hacerme la del ojo pacho, es que como ahorita no me está afectando a mí, entonces no me importa. Entonces, porque pues al final somos más. Sí, mujeres somos más. Entonces, todo lo que tiene que ver con la forma de vivir y demás, y la presión que tenemos sobre, o sea, realmente tenemos muchas cosas por las que seguir luchando para vivir feliz, que es lo que necesitamos y deseamos. Sí, dejar como ese mensaje de seguimos luchando, hay cosas que deben de seguir cambiando, que ser la oveja negra de la familia está mal, está bien, porque si sos feliz siendo lo que sos y haciendo las que sos, siempre y cuando no atentes contra la dignidad de nadie, pues estás en tu libertad de serlo y en la plenitud de hacerlo. Entonces, pues a todas y los que nos están escuchando, pues que puedan sentirse 100% seguros de que ser la oveja negra está mal. Ahora en día es lo mejor que puedes hacer, decidir ser feliz siendo vos y haciendo lo que quieras hacer, siempre y cuando, como les dije, no atenten contra ninguna dignidad o ninguna persona. Y pues nada, les dejamos ese mensaje en este podcast. Espero que les haya gustado.
Sabemos que podemos seguir hablando de un millón de cosas que tienen que ver con este tema. Este tema puede ser en muchas partes. Sí, pero que les dejamos un pedacito, esperamos que les guste, que compartan, le den like y pues nos vemos a la próxima.